Cuando pensamos en el concepto de niños asesinos, juntas son dos palabras que nos hacen pensar en una película, en una historia de ficción, pero desde luego no en una realidad. Los niños suelen ser víctimas, no suelen ser los victimarios. Sin embargo, en 1993 en Inglaterra sucedió algo que realmente nos gustaría jamás tener que contar, y es una víctima muy pequeña y unos victimarios también muy pequeños. Soy Jessica, soy psicóloga y criminóloga y hoy vamos a hablar del caso de James Bulger. James Patrick Bulger es este niño pequeñito que veis en la foto. Él nació el 16 de marzo de 1990 y cuando todo lo que voy a contar sucedió, él estaba cerca de cumplir los 3 añitos. Según su familia, era el menor de 4 hermanos y era un niño muy sonriente, muy cariñoso, le encantaba estar con la gente, era muy bueno, pero no hay mucho más que contar de él porque era tan pequeñito que realmente no le había dado tiempo a hacer nada. Sabéis que me gusta hablar de las víctimas al principio del vídeo porque creo que es importante recordarlas algo más que como víctimas, como personas, como lo que eran, lo que hacían, pero en los casos de niños tan pequeñitos normalmente no hay mucho que decir y pues esto es todo lo que podemos saber de James Patrick Bulger. Ese día que sucedió todo era un 12 de febrero de 1993 y su madre, Denise Bulger, recibió una llamada de una amiga. Su amiga le dijo que si le parecía bien que fueran a un centro comercial que había en la zona, que era uno de los pocos centros comerciales que había allí. Estaban en el norte de Inglaterra y a su madre, a Denise, le pareció una buena idea, vistió a James y se fueron juntos al centro comercial a hacer estas compras. Estuvieron pasando una mañana de compras hasta que llegaron a una carnicería. En el momento en el que llegaron a la carnicería, ella soltó la mano de James para poder pagar. Porque claro, entre que coges el monedero con una mano, tendría las manos llenas de bolsas, etc. Fue a coger el dinero, a pagar. Y fue el tiempo que tardó en pagar, que según dijo fue aproximadamente 1 minuto o un poquito más de 1 minuto, no llegando a 2. Cuando terminó de pagar fue a darle la mano a James otra vez y James ya no estaba. Se dio la vuelta y empezó a gritar su nombre. James no estaba en la tienda, James no estaba fuera de la tienda. Empezaron a buscarle por todo el centro comercial. Fueron al punto de información para que por megafonía dijeran su nombre, pero a pesar de darse cuenta solo 1 minuto y medio, poco más después de perder a su hijo, no eran capaces de encontrarle. James había desaparecido, no estaba en ninguna parte. Llegó incluso a la policía y la actuación policial en ese momento fue muy rápida dentro de las posibilidades que tenían. Fueron interrogando testigos, fueron buscando por todas partes, buscaron en las inmediaciones y realmente es verdad que se intentó hacer todo lo que se pudo. Había un miedo y es que justo muy cerca del centro comercial había un canal de agua que creía que el niño podía haber salido andando solo, se podía haber caído a ese canal de agua y quizá podía estar ahí atrapado. Sin embargo, no se encontraba ahí. Y aquí el punto negativo que tuvo la investigación es que se tardó mucho en conseguir las cámaras de seguridad del centro comercial. Y es que este centro comercial, lógicamente, tenía cámaras, ya sabéis, de bastante mala calidad, como todas las cámaras de todos los centros comerciales, pero tardaron casi 24 horas en conseguir estas cámaras, porque en aquel momento había que pedir permisos, había que encontrar a la persona que era la encargada de las cámaras, había que pedirlas, había que esperar a que llegaran y en los 90 no era algo tan rápido ni tan inmediato y tardaron unas 24 horas en conseguirlas. Estos momentos fueron cruciales porque realmente cuando encontraron las cámaras el niño ya estaba sin vida. Pero este es un detalle que lógicamente cuando se pudo acceder a las cámaras de seguridad la familia y la policía no lo sabían. ¿Y qué se encontraron? Al pequeño Bulger de la mano de lo que parecía un adolescente. Realmente no les pareció un adulto y el niño que iba por ahí delante también se ve en las imágenes que iban los 3 juntos. De hecho hay un fotograma en el que salen los 3 de la mano, cada uno cogiendo de una mano a James Bulger. Y lo que ellos vieron es que realmente no parecía que estuviera yéndose con unos adultos y por tanto, en cierto modo les tranquilizó, ¿no? Porque tú piensas que quizá unos adolescentes a lo mejor han ido a jugar con él o le estaban llevando a comisaría o estaban buscando a su madre, porque ¿qué le van a hacer unos adolescentes a un niño pequeño de 2 años? Al final se lo lleva un adulto y piensas, tráfico de niños, quiere agredirle, se lo quiere quedar, le quiere secuestrar, retener, da igual. ¿Pero unos adolescentes? Y aquí empezó un dilema bastante importante y es que en Reino Unido las leyes de protección al menor son muy estrictas y no se permite que se difundan imágenes de menores ni siquiera cuando son sospechosos de un posible delito. Y por tanto aquí
la disyuntiva era, oye, ¿qué hacemos? ¿Difundimos estas imágenes para ver si alguien les ha visto, para ver si podemos encontrar una pista, un indicio de dónde puede estar James, o no se difunden? Y en ese momento al principio no se difundieron y se trató de seguir buscando pues otras nuevas evidencias, otros nuevos indicios que pudieran llevar a dónde estaba el pequeño James. 2 días después de la desaparición, el 14 de febrero de 1993, un hombre se encontraba paseando a unos kilómetros del Strat Shopping Center, del centro comercial donde desapareció James, y se encontraba paseando en esta zona que veis, donde hay unas vías de tren, pero realmente no pasa prácticamente nunca nadie andando. Este hombre, que estaba ahí por allí dando un paseo, vio lo que él pensó que era un animal, el cuerpo de un animal que había sido atropellado por el tren. Sin embargo, cuando se acercó más a ver de qué se trataba, vio que no era un animal y pues que tenía que llamar a las autoridades porque parecía que era una persona y de hecho parecía que era un niño pequeño. Llegó la policía, efectivamente era el cuerpo de un niño, pusieron rápidamente la carpa para que la prensa no pudiera hacer fotos, llamaron a la familia y se pudo saber que el niño era James Bulger, tanto por el anorak que tenía como por unos rasgos reconocibles. Hay que tener en cuenta que el cuerpo estaba muy maltratado, le había pasado por encima del tren y además de eso tenía múltiples contusiones, múltiples heridas y bueno, se pudo determinar en la autopsia que el tren había pasado por encima del cuerpo cuando el niño ya estaba sin vida. Esto se puede saber por el tipo de herida, si esta herida se hizo antes de fallecer, durante el fallecimiento o después. Y se llaman heridas antemortem, perimortem o postmortem. Y diréis, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se puede saber la diferencia? Pues es bastante fácil realmente y sobre todo especialmente saber cuándo es antemortem o postmortem. ¿Por qué? Porque cuando un cuerpo no tiene vida, la sangre ya no circula, por tanto el tipo de herida es completamente diferente. Y si no os puedo poner imágenes, lógicamente, que se vería muchísimo más sencillo aquí, pero básicamente en una herida postmortem, si se hace una raja aquí, la boca que se abre, ¿no? los pliegues de piel que se abren no están hinchados, no están ensangrentados generalmente, se ve que no están engrosados, son simplemente pliegues, ¿no? Sin embargo, cuando la herida es antemortem, suele estar hinchado, ensangrentado, tiene generalmente al fondo de la herida algún coágulo de sangre y se ve que es una herida un poco más, por así decir, escandalosa, ¿no? Cuando la herida es postmortem es ciertamente más limpia, ¿no? Como un corte más limpio. Es que sin fotos de verdad que es muy complicado de explicar, pero bueno, el punto más importante es si está hinchado, si está engrosado, especialmente los pliegues, suele ser antemortem. Si no está hinchado, si no está engrosado, suele ser postmortem. Siguiendo con el caso, la autopsia reveló 42 heridas diferentes, cortes, contusiones, hematomas, todo tipo de barbaridades le hicieron a James, desde lanzarle ladrillos en el estómago, golpearle con una barra de 10 kilos de hierro, patearle, y estos victimarios habían robado un bote de pintura azul, que esto después va a ser muy importante, y unas pilas alcalinas, y el cuerpo de la víctima apareció con pilas introducidas dentro de la boca. Hay rumores de que podía tener pilas en otros orificios, pero realmente no se ha llegado a comprobar, por tanto sabemos que tenía pilas introducidas en la boca y que se le había lanzado pintura a los ojos. Realmente todo esto es absolutamente innecesario, incluso si quieres terminar con la vida de alguien, es decir, incluso si querían matar a James, todo lo que le hicieron era completamente innecesario y era ensañamiento. Y esto también va a ser importante a la hora de saber si estos niños sabían o no sabían lo que estaban haciendo y las consecuencias que esto podía tener. Claro, después de que apareciera el cuerpo y se viera todas las atrocidades que habían hecho con el pequeño James, pues la presión era cada vez mayor y por tanto se decidió que se iban a publicar las imágenes en los medios de comunicación para ver si alguien había visto algo. Y en cuanto se publicaron las imágenes, se publicó un fotograma en concreto, hubo una avalancha de llamadas. Muchísima gente les había visto ese día, muchísima gente podía haberles detenido. Sin embargo, lo que decían todos tenía bastante sentido y es: parecían dos hermanos mayores con un hermano pequeño que va llorando porque va enrabietado. Mismamente decían algunos testigos que habían preguntado a los niños: ¿necesitáis ayuda? ¿Todo está bien? ¿Dónde vais? Y la respuesta siempre era: sí, es nuestro hermanito, sí, le estamos llevando a comisaría porque está perdido, o sí, está cansado, ya le llevamos con su mamá.
Cosas así que como respuesta para esos adultos en ese momento tuvo bastante sentido, especialmente aquellas respuestas de sí, es nuestro hermano, porque al final el niño solo iba llorando quiero irme con mi mamá, quiero estar con mi mamá, quiero a mi mamá, pero claro, realmente los niños pequeños cuando tienen una rabieta, cuando tienen un problema, pueden estar llorando eso y estar perfectamente con sus hermanos. Sin embargo, y tengo que decir, hay algunos testigos que lo que dijeron es eso, que ellos preguntaron a los niños si todo iba bien y los niños les respondieron sí, es un niño que estaba perdido y le estamos llevando a comisaría. Como persona adulta, si yo me encuentro unos niños que están llevando a comisaría a un niño pequeño, les acompaño. Les llevo, les acompaño, les digo que me encargo yo, no lo sé. Pero desde luego no dejas que dos niños se lleven a otro niño pequeño a comisaría andando, que vete tú a saber dónde estaría la comisaría de lejos. No lo sé, a mí eso me genera dudas, pero bueno, no dudas, sino lo que me genera es pensamiento de lo muy metidos en nosotros mismos que vamos muchas veces como sociedad, ¿no? Y que si realmente cualquiera, una sola de todas esas personas que les vieron, hubiera sospechado y hubiera dicho no pasa nada, yo os acompaño a comisaría, o yo voy con vosotros, o yo llamo a vuestros padres, pues quizá el pequeño James estaría con vida. Mientras iban investigando un poco pues, todos estos testimonios, pasaron dos cosas muy importantes en paralelo. La primera es que el dueño de una tienda, ya el lunes siguiente, el lunes 15 de febrero, estaba revisando las cámaras de seguridad porque él revisaba las cámaras de seguridad cada semana para ver pues, si había habido cualquier problema y se dio cuenta de que estaba viendo efectivamente a los 3 niños de la mano pasando por delante de su tienda. Muy mala calidad de nuevo las imágenes, pero permitieron algo muy importante, que es determinar la estatura de los que en este momento se pensaban que eran adolescentes de unos 15, 16 años. ¿Por qué? Porque pasaban por delante de un muro. Cuando la policía llegó, midió ese muro, vio las imágenes, dijeron, estamos ante niños muchísimo más pequeños de lo que nos imaginábamos. Niños muy pequeños. Ya no estábamos hablando de adolescentes, estábamos hablando de 8, 9, máximo 10 años. Por esa altura no deberían tener más de 10 años. Y en paralelo también apareció el dueño de una tienda llamada Amic, que llamó por teléfono a la policía y dijo que recordaba que ese día que desapareció el niño, él había tenido que echar a unos niños de su tienda con esas características que salían en las imágenes porque habían estado poniendo las manos por todos los cristales, estaban ensuciándolo todo. Y ahí fue la policía y efectivamente recogió esas huellas dactilares, huellas palmares. Y bueno, pues esto fue lo que pudo llevar más tarde a determinar que efectivamente los niños, que después vamos a ver, estuvieron en ese centro comercial en ese día, dijeran ellos lo que dijeran. Y entonces pasó algo que unió todo. Una mujer se presentó en comisaría y dijo que el día que había desaparecido el niño pequeño, un vecino suyo, el hijo de una vecina suya, había aparecido con el anorak lleno de pintura azul. ¿Veis que os he dicho antes que lo de la pintura iba a ser importante? Que había aparecido muy tarde, muy nervioso y que no sabía si ese niño ese día había ido al colegio, pero que algo le parecía que estaba muy mal, había venido sucio, en fin, que creía que ese niño había estado haciendo algo malo durante ese día. Y efectivamente, esta mujer dijo el nombre del culpable. John Venables. John Venables es este niño que veis aquí, de solo 10 años. ¿Qué hizo la policía con esta información? Pues lo primero llamó al colegio y dijo si este niño pues había ido el día 12 de febrero al colegio y le dijeron que no había ido al colegio y tampoco había ido al colegio un muy amigo suyo, Robert Thompson. Es decir, estos dos niños, el día que todo sucedió, habían faltado al colegio y a este niño se le había visto llegando a casa muy sucio, muy nervioso y con el anorak lleno de pintura azul. La misma pintura azul que se encontró en el cuerpo de James Bulger. Además, ambos tenían 10 años, más o menos la estatura que tenían los culpables, una ropa similar a la que tenían los culpables y pues unas conductas antisociales, unas conductas delictivas y unas conductas que les tenían en el punto de mira de la policía desde hacía tiempo. Los dos habían tenido vidas complicadas, vidas pues marcadas por el abandono, por familias disfuncionales, pero bueno, como ya sabéis, esto nunca es excusa, aunque a veces es una explicación. Se sabía que, por lo menos en el caso de John, en su casa había violencia doméstica
Y sabía también que Robert era muy buen mentiroso, tendía a mentir constantemente y muchas veces le funcionaba. Y aquí fue cuando se les detuvo. En el caso de Robert, él echó a llorar, aunque según la policía sin lágrimas, simplemente hacía como el ruido del llanto. Y John estaba bastante frío, no parecía tener nada que decir frente a lo que le estaban recriminando y simplemente pidió ir al baño y se fue a comisaría. Aquí empezarían los interrogatorios que se hicieron por separado en comisarías separadas y mientras se hacían, los policías de una comisaría y de otra estaban en contacto para irse diciendo lo que uno decía del otro y el otro decía del uno, pues para poder pinchar un poco para ver qué sacaban. Robert fue el primero en romper a llorar. Ellos estuvieron 2 días siendo interrogados, pero el primero en romper a llorar fue Robert y empezó a decir que él no había hecho nada, que no había tenido nada que ver y finalmente dijo que todo había sido culpa de John, que John le había obligado, que ellos sí habían estado en ese centro comercial, sí se habían ido con James, pero que todo había sido culpa de John. Claro, aquí fue cuando la policía que estaba interrogando a Robert llamó corriendo a la comisaría de John y les dijo, oye, ha confesado que sí que estuvieron allí, que sí que se llevaron al niño y ha confesado todo esto. Y aquí fue cuando la policía que estaba interrogando a John le empezó a decir, pues mira, Robert ha dicho esto otro, te está echando la culpa a ti y si tú nos sigues mintiendo, pues vamos a tener que creerle a él, porque John no paraba de mentir, de decir que ellos no habían estado ahí, que de hecho él ni siquiera había estado con Robert, que no habían estado juntos, que no habían visto a James, que no habían aparecido por el centro comercial y claro, lógicamente todo esto era mentira, porque había imágenes, pero sobre todo porque había huellas dactilares, porque las imágenes tenían mala calidad, pero las huellas dactilares eran las suyas. Y aquí John pues dijo que sí, que vale, que habían estado allí, que se habían llevado a James, pero que había sido un accidente y que todo había sido culpa de Robert. Y entonces empezaron a echarse la pelota uno al otro, sin realmente confesar qué había pasado, pero por lo menos sí, confesando que se habían llevado al niño y que habían terminado con su vida. Dijeron que en principio la intención era tirarle al canal de agua y ver qué pasaba, pero la verdad es que la diferencia entre tirar al canal de agua y toda la tortura realmente que le hicieron a ese niño es muy grande. Y además, durante esta investigación se vio que ellos habían intentado llevarse a otro niño ese mismo día, pero la madre de ese otro niño les había visto y les había espantado. Es decir, no fue algo impulsivo, fue algo que estaba planeado, que habían intentado hacerlo con un niño anterior y James era la segunda oportunidad de ese mismo día. Y esa fue la primera vez que se autorizó a la prensa, se le filtró los nombres de niños para que se pudiera poner en todos los periódicos sus nombres y sus fotografías para que la sociedad supiera qué estaba pasando y quiénes habían sido. Y durante todos los interrogatorios la policía constantemente les preguntaba ¿por qué lo habéis hecho? Y ellos respondían porque nos apetecía ver qué pasaba, ha sido un accidente, ha sido sin querer, pensábamos que no se iba a morir. Sin embargo, parece bastante claro que ellos sí sabían lo que estaba sucediendo, sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Lo primero porque ya lo habían intentado hacer con otro niño, lo de llevarse al otro niño, y les habían echado de mala manera. Lo segundo, porque se habían escondido, habían mentido a los testigos diciendo que era su hermano. Habían estado engañando a todo el mundo que se encontraban, diciéndole que le estaban llevando al niño a la comisaría. Todo eso lo que marca es que sabían que llevarse a ese niño estaba mal. Pero es que después de eso, después de llevársele, después de torturarle, le dejaron en las vías del tren para que el tren le atropellara y así tratar de tapar lo que ellos habían hecho. Cuando tú tratas de esconder o de tapar algo es porque sabes que está mal. Y después de eso, en los interrogatorios, habían seguido mintiendo. ¿Por qué? Porque sabían que lo que habían hecho estaba mal. Es imposible que si tú no sabes que algo está mal, mientas para que no te pillen sobre ello. Nadie miente cuando saca un 10 en matemáticas porque sabe que está bien. ¿Cuándo mientes? Cuando sacas un 2 porque sabes que te pueden regañar. Según la ley inglesa de aquel momento, la edad de responsabilidad penal de los niños es desde los 10 años. Es decir, a partir de los 10 años ya podían ser condenados por asesinato. Esto es importante porque si ellos hubieran tenido menos de 10 años no hubieran podido ser condenados, pero como tenían 10 pudieron ser llevados a juicio. Sin embargo, a pesar de esto, nunca en la historia del Reino Unido, en la historia moderna del Reino Unido, se había llevado a juicio por asesinato a 2 niños tan pequeños, por lo que hubo que reformar todo el sistema. La sala pues, se hizo de una forma un poco menos intimidante, se adaptaron los bancos de los acusados para que fueran más cómodos, se les asignó un tutor legal a cada uno y se permitió que sus familias estuvieran en la sala.
El juicio comenzó el 1 de noviembre de 1993 y los abogados de los acusados, por supuesto, intentaron explicar que ellos no entendían la diferencia entre el bien y el mal, que pensaban que el niño no se iba a morir, que había sido un accidente, que había sido sin querer, pero ya hemos ido hablando antes de cómo esto no es posible y cómo ellos realmente, por todas las mentiras y la forma de ocultar lo que habían hecho, sabían perfectamente que eso que estaban haciendo estaba mal. Hubo un jurado popular que determinó que eran culpables y además el juez dijo que iba a tratar de ponerles los máximos años posibles. Esto hizo que la familia y lógicamente toda la sociedad inglesa en ese momento estuviera muy feliz. Sin embargo, la realidad es que luego se les condenó a poco menos de 8 años. Después se hizo un aumento de condena hasta 10 años, pero se dijeron que esta condena se iba a revisar cuando ellos cumplieran 18 y que si estaban pues capacitados para salir en libertad a los 18 podrían salir y tendrían además anonimato, es decir, se les iba a dar un cambio de identidad, nuevos nombres, nuevas identidades lógicamente, nueva documentación para que fueran personas diferentes y así pues no fueran juzgados, por así decir, por la sociedad. Fueron llevados Robert a un centro en Manchester y John a una casa con tan solo 8 menores donde se suponía que iba a tener un tratamiento más individualizado y pues así quizás se podría conseguir mejor su reinserción. He leído en algunos sitios que los lugares a los que fueron llevados tenían bastantes privilegios, pero realmente no lo he podido leer en ninguna fuente 100% fiable o de la que me fiara al 100%, por tanto no os puedo describir cómo era el lugar en el que se encontraban, solo que fueron llevados a centros diferentes sin posibilidad de comunicarse entre ellos. Lo que sí se les intentó es dar una rutina educativa y terapéutica para tratar de que cuando salieran en sociedad fueran personas completamente diferentes. Sin embargo, esto no se consiguió en los dos casos, solo se consiguió en uno de ellos. Y finalmente en el año 2001, precisamente a los 18 años, se determinó que ellos no eran un peligro para la sociedad y se les puso en libertad. Con nuevas identidades, no se les permitía acercarse a la familia de la víctima y no se les permitía acercarse tampoco a la zona en la que había sucedido. No podemos saber sus nuevas identidades, sus nombres, qué están haciendo con su vida, porque hay condenas bastante severas por personas que difunden esta información. Lo que sí han dicho las autoridades es que Robert no ha reincidido en ningún momento, que se ha podido reinsertar en la sociedad, que tiene una familia, está casado con un hombre y parece ser que no ha vuelto a tener ningún problema con la justicia, por tanto la reinserción en el caso de Robert sí habría sido posible. Sin embargo, han dicho y se ha revelado que el caso de John ha sido completamente diferente, ha seguido teniendo múltiples problemas con la justicia, ha estado detenido por hurtos, por robos, por agresiones, por muchísimas cosas, pero especialmente por tenencia y por distribución de contenido explícito, ya sabéis de qué tipo, sobre niños. Fue detenido en 2008, de nuevo en 2010, de nuevo en 2017 y de nuevo tuvo problemas con esto en 2018. Todas estas veces precisamente por tener y distribuir este tipo de contenido explícito, ilegal, infantil. Y en algunas de estas imágenes se veía niños siendo torturados y niños siendo gravemente pues, golpeados y agredidos, etcétera, etcétera. Es decir, a pesar de que Robert, parece ser según cuentan las autoridades, sí ha podido reinsertarse y volver a estar en la sociedad, John parece que sigue anclado en este momento y esto nos dice que quizá realmente lo que pasó fue más idea de John y fue más dirigido por John que por Robert. Y que quizá nacía de unas fantasías que John tenía en su cabeza desde que era muy pequeño, porque ya sabéis que en el caso de la atracción sexual por menores es algo que muchas veces las personas que se sienten atraídas saben desde que son pequeños. En el caso de la familia de James, lógicamente siguen acordándose cada día de este caso. Sus padres se divorciaron 2 años después, en el 95, y bueno, actualmente su madre, cada vez que hay algo relacionado con John entrando y saliendo de prisión, ella trata de recoger firmas para que él no vuelva a salir y trata de pues seguir hablando de James y que no se pierda la memoria de su hijo y todo lo que sucedió.